Amados hermanos, gracias a Dios, ya es viernes nuevamente y vamos a continuar con la clase que estamos llevando, Primera de Pedro. Continuamos en el capítulo 1. Gracias hermanos, amigos, por acompañarnos en esta clase. Espero que pueda cumplir el propósito, que sea de edificación en sus vidas y que podamos crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Antes de dar inicio, hermanos, a esta clase, me gustaría invitarles a hacer una oración, ponernos en manos de nuestro Dios para que sea Él el que nos guíe a través de su Santo Espíritu para poder escudriñar su palabra en esta ocasión. Vamos a orar. Amado Padre, gracias Señor por este tiempo que nos da la oportunidad de poder meditar en su palabra. Suplicamos, Padre bendito, para que usted nos ayude, para que usted nos guíe, Padre eterno, en el estudio y podamos así, Padre eterno, asimilar esa palabra y también, Padre bendito, que podamos confiar cada día más en ella. Suplico por su siervo, Señor, para que usted ponga en mí las palabras necesarias y por todos mis hermanos y amigos, Señor, que han de estar oyendo esta clase. Padre bendito, por favor, hágala llegar a muchos lugares, a todos los corazones, Padre, que estén deseosos de conocer y de hacer su voluntad. En esta ocasión, Señor, nos ponemos en sus manos, pidiendo su bendición y dando las gracias a través del santo nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Mis hermanos, vamos a continuar, como les decía, Primera de Pedro. En esta ocasión estaremos viendo de los versículos del 9 en adelante. Hemos estado estudiando ya, hermanos, por algunas semanas. Va a ser un proceso un poquito largo en lo que estamos viendo estos versículos de la primera carta de Pedro. Y pues bueno, dice el versículo número 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro, hermanos, cuando inicia el verso 9, está enlazando, está continuando desde el verso 3, la misma idea de una esperanza viva, hablando y reconociendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y empieza a hablar, hermanos, ahí de la esperanza que tenemos, de la herencia que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios ahora, y pues bueno, habla también acerca de la prueba de la fe que va a llegar a nuestra vida. Entonces, hermanos, pues la compara también con el oro. Dice, aunque perecedero se prueba con fuego, así también nuestra fe. Y cuando empieza ya Pedro a mencionar este versículo número 9, nos está diciendo que el fin de vuestra fe es la salvación de nuestras almas. Todo el proceso que vamos a estar viviendo en nuestra vida como cristianos, a través de la dificultad, de la adversidad, del fuego de prueba que venga a nuestra vida, tiene un propósito. No es que Dios sea injusto, no es que Dios solamente envíe mal para nuestra vida, sino que Dios va a probar nuestra fe, que es más preciosa que el oro, con fuego de prueba. Y a final de cuentas, hermanos, si nosotros superamos la adversidad, si nosotros superamos el momento de prueba que venga a nuestra vida, confiando en Él, teniendo fe, sabiendo que es Él nuestro ayudador, que es Él que nos puede socorrer, vamos a poder obtener la salvación de nuestras almas. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas a través de todo lo que estemos viviendo en nuestra vida, y ahora sí, las pruebas se van a presentar en cada uno de diferentes maneras. Así que mis hermanos, hermanas, les animo en el Señor a que mantengamos firme nuestra fe, porque el fin de nuestra fe, hermanos, es la salvación de nuestras almas. Y pues bueno, hermanos, los efesios no podían ser salvos en el día final si no permanecían con su fe firme en el Señor Jesucristo. Recuerden que algo que se está mencionando mucho, lo voy a hablar en esta ocasión acerca de los efesios, porque se menciona mucho, Pablo lo menciona mucho en los efesios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pablo está hablando de la salvación que iba a llegar para los hermanos en Éfeso a través de la fe. Y dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es el regalo de Dios. Pero la salvación que Dios está ofreciendo es a través de la fe. Y Pedro lo vuelve a mencionar y pues bueno, lo dice de la siguiente manera: desead como niños recién nacidos, ¿qué cosa? La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si nosotros, hermanos, queremos desarrollar nuestra fe, debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada.
Dice Pablo allá en Romanos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, vamos a hacer crecer nuestra fe si nosotros deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y por ella, por esa leche, por ese alimento, por la palabra de Dios que estamos deseando como niños recién nacidos, esa es la ilustración, vamos a crecer para salvación. Vamos a hacer crecer nuestra fe para que cuando venga el fuego de prueba, nosotros podamos encontrar el fin de la fe, que es la salvación de nuestras almas. Mismo Pedro, hermanos, menciona en su segunda carta, en el capítulo 3, en el verso 15, se tened por entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pedro, hermanos, nos habla de la paciencia del Señor en nuestras vidas. La paciencia que Dios tiene al no enviar a su Hijo Jesucristo, al no venir Cristo mismo, hermanos, a juzgarnos, porque cuando Él venga va a venir como juez. El Señor nos está teniendo paciencia para que nuestra fe crezca, nuestra fe se fortalezca y podamos nosotros pasar la adversidad que estamos viviendo en este mundo. No solo la pandemia, hermanos, no solamente la crisis económica, sino toda aquella lucha que nosotros vivimos como cristianos. Los deseos de querer regresar al mundo, de los deseos, hermanos, de nuestra carne, los deseos de los ojos, aquellas cosas que nos alejan completamente de la voluntad de Dios. Y es una lucha, hermanos, que se lleva a cabo aquí y aquí en el corazón. Y que cada uno de nosotros, hermanos, debemos de luchar día a día por someternos a la palabra de nuestro Dios, para que en el día final de nuestra vida, o sea que venga nuestro Señor Jesucristo antes, nosotros podamos decir como dijo nuestro hermano Pablo, allá en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8, dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, y dice el apóstol Pablo, he guardado la fe, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dice Pablo, he guardado la fe, y dice el verso número 8, como he guardado la fe, he peleado la buena batalla y he acabado mi carrera, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y dice Pablo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es similar a lo que está diciendo Pedro en este verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Y nosotros, hermanos, guardamos nuestra fe por encima de todas las cosas, de toda la adversidad, podremos entender, hermanos, podremos entender, estar seguros de que nos está guardada la corona de justicia, de que vamos a encontrar la salvación de nuestras almas y que tenemos un lugar precioso en la presencia de Dios, nuestra herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible, de la cual Pedro ya se ha encargado de hablarnos en los versos anteriores. Pero dice, Pedro va un poquito más allá todavía, y dice, toda esta salvación, hermanos, estuvo preparada desde antes. Y dice el verso número 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación. Fíjese, hermanos, cuando nosotros podemos entender lo que Pedro está diciendo, no nos está hablando solamente de la salvación así, a través de la fe, a través del oír, que eso es algo hermoso. Dice, Dios tenía un plan preparado, no solamente como un as bajo la manga que dijo, bueno, ahora la salvación va a ser así. Desde el Antiguo Testamento, porque aquí cuando se refiere a los profetas que profetizaron, está hablando acerca de los profetas del Antiguo Testamento. Y vamos a leer algunos versículos que me gusta mucho relacionarlo con lo que Pablo escribe en Efesios. Se encuentra una similitud muy bonita entre Pedro y Pablo cuando escribe Pedro la primera carta y Pablo escribe para los hermanos en Éfeso. Pablo escribe allá en Efesios en el 2:20 y en el 3:5. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sabiendo que siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y dice en el 3:5, misterio que en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres, ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esto, hermanos, nos está diciendo, si nosotros vamos a edificar sobre el fundamento de los apóstoles,
El fundamento de los apóstoles está fundado sobre el de los profetas. Y la principal piedra de todo esto es la piedra angular, que es Jesucristo mismo. Entonces, la salvación que estaba destinada a nosotros, la gracia que no merecíamos, pero que es el plan de Dios para salvarnos, viene a través de los profetas. Y los profetas iniciaron su trabajo a través de lo que ellos recibieron de Cristo, que son las profecías que que hablaban acerca de Cristo. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, no es solamente el plan de decir, bueno, Dios quiere la salvación para nosotros, sí, pero es una salvación que estaba preparada. Es una salvación que Dios ya había, como vimos en algunos versos, que Dios ya había preparado todo esto para nosotros. Y no es solamente, hermanos, algo que un error o una casualidad, sino que Dios había preparado todo de antemano para nosotros. Entonces, hermanos, cuando nosotros podemos hablar acerca de nuestra fe, acerca de nuestra salvación, acerca de la gracia de Dios destinada para nosotros, podemos entender, hermanos, que la teología judía, la enseñanza de las cosas de Dios de los judíos, hablaban acerca de la venida de un Mesías, de un Salvador, que era el secreto que Dios tenía y era, hermanos, cómo Dios iba a poder mostrar la salvación para nosotros. La misión de los profetas era preparar la obra de Cristo y trabajar en beneficio de los mismos cristianos, que al final de cuentas íbamos a ser los destinatarios de las cartas, de toda la salvación que Dios tenía para nosotros y beneficiarnos a través de lo que los profetas estaban hablando. Y que los mismos profetas en su momento desearon haber escuchado todo este mensaje. Ellos lo hablaron, ellos lo profetizaron, pero no lo vivieron. Y ahora, ¿a quiénes les tocó vivirlo? A los apóstoles. Por el mismo Señor Jesucristo, por el mismo Salvador. Recuerden cuando les pregunta el Señor Jesucristo a sus apóstoles, ¿y quién dicen los hombres que soy yo? Dice, pues unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres... Dice, ¿y tú quién dices que soy? Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, bienaventurado eres. ¿Y a quién le dijeron esas palabras? A Pedro. Dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro podía entender que las profecías que venían desde el Antiguo Testamento llegaban y se cumplían en la persona de Cristo. Y ahora sí que Pedro no tuvo que quemarse las pestañas estudiando la ley para poder decir, aquí están cumpliéndose todas las profecías, porque Pedro recibió esto de parte de Dios. Entonces, hermanos, sabemos lo que Pedro está escribiendo y el mensaje que nos quiere transmitir. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente acerca de esa salvación. Y Pedro todavía dice, hablando acerca de esta profecía, en Lucas 4, del versículo 17 al 21, dice, inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esa salvación. Dice Lucas 4, del 17 al 21, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los hombres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Desde ahí, hermanos, desde ahí el Señor Jesucristo estaba hablando, expresando todo lo que se había hablado acerca del Antiguo Testamento, acerca de él. Aquí se está cumpliendo. Y pues imagínense, hermanos, el gozo que Pedro tuvo para poder tener esa fuente de primera mano. Y ahora lo que Pedro nos está escribiendo dice, todos ellos profetizaron acerca de la gracia destinada para nosotros. Se inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Entonces Pedro sabe que lo que nosotros tenemos ahora, hermanos,
Es todo lo que se había estado preparando para que el Señor Jesucristo llegara, cuando Él llegara, que pudiéramos recibir nosotros ese mensaje de salvación. Juan el Bautista fue algo que enseñó. En Juan 1:27 dice, el que viene detrás de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan el Bautista, hermanos, sabía que él estaba preparando el camino del Señor. Decían, voz que clama en el desierto. Y ahí va a llegar el Señor Jesucristo. En todo aquel que Juan había preparado, que había bautizado para arrepentimiento, eran los que iban a estar aceptando primero la palabra del Señor Jesucristo. Y podemos nosotros, hermanos, ver con la diligencia cómo ellos indagaron acerca de todo esto. Pero pues bueno, tristemente no pudieron darse cuenta de quién era Cristo. En el verso que sigue, en el verso número 11, dice, escudriñando en qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba sobre ellos, hablando acerca de los profetas, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Todos ellos, hermanos, escudriñaron en qué persona y en qué tiempo iba a aparecer el Cristo. Cuando Lucas escriba ya en Hechos, en el 3:18, dice, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Entonces, hermanos, nosotros sabemos todo lo que pasó al Señor Jesucristo, y tan era así de cierto lo que iba a suceder, que encontramos en el profeta Isaías, conocido como el profeta mesiánico, en el capítulo 53, todo lo que el Señor Jesucristo iba a padecer. Y pues bueno, el capítulo 53 es una joya en nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento, que nos habla acerca del Señor Jesucristo. Y pues bueno, dice el profeta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice, ¿sobre quién? Porque ellos estaban escudriñando en qué persona y en qué tiempo el Espíritu de Cristo se iba a manifestar. Y pues bueno, desde el verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y pues bueno, Isaías sigue hablando, dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Y qué hicimos con Cristo? Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y sigue hablando el profeta Isaías. Puede usted leer con detenimiento en su casa, en su hogar, el capítulo 53, y vamos a darnos cuenta de todo lo que se había profetizado acerca de Cristo, del Mesías, del ungido, del Salvador, se iba a cumplir en la persona de Cristo. Y pues bueno, de ahí, hermanos, ya viene la predicación de Pedro en Hechos capítulo 2, y esas son las palabras con las que Pedro está predicando. En Hechos 2, del 22 al 23, dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Fue Dios el que estaba obrando a través de Cristo. Por eso en Isaías 53 dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sobre Cristo, sobre el ungido de Dios, sobre nuestro Señor Jesús. Y dice desde aquí, dice, como vosotros mismos sabéis, el verso 23, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y pues bueno, ya de ahí nosotros vemos la predicación de Pedro con ese poder del Espíritu Santo, con toda la energía y el vigor que Pedro tenía para hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo ahora. Dicen los judíos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para recibir perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Y pues bueno, de ahí sabemos, hermanos, en el verso 47, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquellos como 3,000 que encontramos en Hechos 2,
son judíos que estuvieron escudriñando, que supieron la ley, que estaban esperando un Mesías, esperando un Salvador. Aquí podemos encontrar, hermanos, que el fin de la fe de ellos es la salvación de sus almas, porque estuvieron escudriñando, conocieron la ley. Y dice aquí, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, aquellos como 3,000 que recibieron su palabra, que fueron bautizados, que recibieron perdón de pecados y el don del Espíritu Santo, ahora tenían la salvación en sus manos. Cuando Pedro está escribiendo esto, nos está trasladando al momento de los profetas, al momento que él predica en el día del Pentecostés, cómo nace la iglesia, y de ahí en adelante anunciar lo que iba a sufrir nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros podemos darnos cuenta de que lo que estamos recibiendo ahora es un plan perfecto de parte de Dios para que podamos nosotros encontrar la salvación también. Dice Pedro en el siguiente verso, en el verso número 12, a estos se les reveló, no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces está diciendo Pedro que los mismos profetas anunciaban, no para ellos, sino para nosotros, que un día el Dios del cielo iba a establecer un reino que no iba a ser jamás destruido, que iba a venir un Mesías, que iba a sufrir, que iba a padecer y que iba a ser el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado de todo el mundo. Y podemos entender que todo eso se cumple en Cristo. Y pues bueno, se está revelando todo esto, hermanos, no para los mismos profetas, sino para nosotros. Ellos solamente administraban, ellos solamente estaban haciendo la labor que tenían que hacer. Y dice, ahora todo esto es anunciado y es predicado a través del Evangelio, que es predicado por aquellos que recibieron el Santo Espíritu enviado del cielo. Y pues bueno, todo eso son los apóstoles. Dice, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. En Lucas 2, en el verso 25 y verso 26, fíjense, hermanos, dice aquí lo siguiente. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y había sido revelado por el Espíritu Santo en que no vería muerte hasta antes que viese al ungido del Señor. Y fíjense, hermanos, aquí podemos ver cómo el Espíritu Santo estaba sobre él, y recibió, hermanos, esa palabra, esa profecía, para poder ver al Mesías, para poder escuchar de ahí en adelante el mensaje de salvación, el Evangelio. Y el Evangelio, hermanos, es algo tan importante. La palabra de Dios que tenemos hoy nosotros en nuestras manos, la Biblia, la palabra de Dios, es algo tan preciado, hermanos, para los mismos ángeles, que ellos desean verlas. Ellos no tienen acceso a eso, ellos tienen acceso a Dios, están en la presencia de Dios, están alabando, sirviendo, están haciendo la labor de ángeles, de mensajeros de Dios. Pero, hermanos, ellos anhelan mirar esas cosas, darse cuenta de la salvación que Dios tenía preparada para nosotros. Y todo esto, hermanos, gira en torno a la salvación, porque dice ese verso en 2 de Pedro, capítulo 2, en el verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Si Dios, hermanos, no perdonó a los ángeles que pecaron, fíjense cómo estarían los ángeles, cómo están los ángeles viendo nuestra vida, que pecamos a cada rato, que fallamos delante de Dios. Dice, bueno, si Dios no le dio oportunidad a los ángeles, ellos anhelan, hermanos, saber qué es lo que se encuentra en el Evangelio. Que a nosotros, hermanos, Dios tiene tanto amor, tanta misericordia, y que nos ha entregado, hermanos, un plan de salvación preparado desde los profetas, hablando acerca de Cristo, que iba a venir a perdonar el pecado de todo el mundo, y que a través, hermanos, de creer en Él, de creer su palabra, de obedecer y de ser bautizados y ser añadidos ahora a la iglesia, ya no a un pueblo, a la iglesia, una nación santa, un reino que no iba a ser jamás destruido, sino que este reino iba a perseverar, hermanos, hasta el final de los tiempos, y no va a ser destruido, sino que ese reino va a ser trasladado a la presencia de Dios. Los ángeles, hermanos, que pecaron en la presencia de Dios, Dios no los perdonó.
Dios los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad y están reservados ahí para el juicio. Hermanos, lo que tenemos aquí en nuestras manos es algo precioso, es algo que no estamos valorando, es algo que no le estamos dando la importancia, porque aquí encontramos salvación, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Y ahí inmediatamente Pedro empezó a hablar acerca de los profetas, porque esa salvación, hermanos, viene siendo anunciada desde los profetas a través de Cristo. Llegó Cristo y dice, bueno, de ahora en adelante el evangelio va a ser predicado por personas, por apóstoles que recibieron el poder del Espíritu Santo enviado desde el cielo para ustedes como una promesa de parte de Dios. Y de ahí en adelante, hermanos, hoy nosotros como predicadores hacemos esta labor. Hoy nosotros como cristianos, hermanos, tenemos la labor de hacer llegar estas buenas nuevas a todo aquel que las está buscando, a todo aquel que necesita salvación en su vida. Y dice Pedro, hermanos, en ese verso número 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Tengamos, hermanos, el entendimiento abierto a la palabra de Dios. Dejemos que cambie nuestra vida, que la transforme para poder encontrar la salvación de nuestras almas. La versión del lenguaje sencillo en ese mismo pasaje, hermanos, dice, por eso estén atentos y piensen bien lo que van a hacer, para que siempre hagan lo correcto y confíen plenamente en que Dios traerá bien cuando regrese Jesucristo, la salvación de nuestras almas. Dice Pablo allá en Romanos 2, en el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Nosotros estamos recibiendo, hermanos, vamos a recibir por completo la gracia, ese regalo de parte de Dios que no merecemos, la salvación de nuestras almas. Pero dice, tenemos nosotros que esperar y ceñir los lomos de nuestro entendimiento. En otras palabras, dice Pablo, no conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de renovar nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios, que es lo mismo, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Afirmar, hermanos, nuestro conocimiento en la palabra de Dios y estar seguros, confiar que cuando venga el Señor Jesucristo vamos a recibir mucho bien. Efesios capítulo 4, verso 2, dice Pablo en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. Y dice el verso 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si aún, hermanos, seguimos en esa pasada manera de vivir, ya estando en Cristo, no nos logramos despojar del viejo hombre, que seguimos con los mismos vicios de nuestra vida anterior, nos estamos engañando. Son deseos engañosos. Hay que renovarnos, hermanos, en el espíritu de nuestra mente. Hay que renovarnos, hermanos, en cuanto a nuestro entendimiento de las cosas de Dios. Dice Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Desde el verso 9, hermanos, podemos entender en esta primera carta de Pedro en el capítulo 1, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Queremos la salvación de nuestras almas. Como Pablo dijo, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Y recuerden esas palabras, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amamos la venida del Señor. Pedro nos dice, hay que estar preparados, hay que ceñir los lomos de nuestro entendimiento, sed sobrios, hermanos, y estar atentos, hay que hacer el bien y esperar, hermanos, en la gracia de Dios que se venga, que se manifieste cuando el Señor Jesucristo venga por los suyos, por su pueblo. Gracias por su tiempo, gracias por su atención y espero que este mensaje nos dé ánimo, nos dé fortaleza para seguir, hermanos, confiando en la palabra de nuestro Dios. Les agradezco su tiempo, su atención y que Dios nos bendiga, y si Dios nos da la oportunidad, los espero la semana que viene para continuar con ese estudio de primera carta de Pedro. Dios les bendiga.